Nosotros Florence Bauer, que es representante de UNICEF, de las Naciones Unidas para la Infancia en la Argentina. Florence, bienvenida. Muchas gracias. Como siempre. Estamos hablando de pobreza a través de los datos de UNICEF, que es lo más importante en la consideración de ustedes. Sí, bueno, ese es un estudio que hacemos a partir de datos oficiales, o sea, son datos disponibles del INDEC y hicimos un análisis para ver cómo la pobreza impacta en los niños. Y lo que estamos viendo es que en una situación en la cual ya tenemos niveles de pobreza altos, con 30%, cuando nos focalizamos en la población de chicos, niños, niñas y adolescentes, sube a 48%. Entonces, esto nos muestra la importancia otra vez de focalizarnos en la infancia. ¿Usted recuerda cuándo fueron los últimos informes, 2014, 2015, cuando la UNICEF hasta decía con entusiasmo que estaba bajando la pobreza? Bueno, ese estudio también nos muestra una leve tendencia a la baja, porque pudimos comparar datos del año pasado, inicio y fin del año 2016, que son los últimos datos que tenemos, y muestra una baja de 3%. Entonces, eso es algo interesante a nivel de tendencia. También lo que nos muestra el análisis es que un programa como el AUH, la Asignación Universal por Hijo, logra sacar chicos de la situación de pobreza, sobre todo de la pobreza extrema. Ese fue el gran paliativo de aquellos años, en los cuales la UNICEF veía, no digo con alborozo, pero sí con mejores ojos lo que estaba ocurriendo aquí. El AUH es una política que funciona, las transferencias que van para la población que tiene, las familias que tienen chicos, son sistemas que funcionan. Y esto lo seguimos viendo, como cada vez se logra sacar los chicos de la pobreza a través de un programa del AUH. Ahora, lo que sí necesita es ampliar la cobertura, porque todavía hay desafíos en esto. Llega a 3,5 millones, pero hay 1,5 millones de chicos que no están alcanzados por este tipo de programa. Por lo que la UNICEF sabe, Florence, cuando baja la mortalidad infantil, ¿esto es demostrativo de que la pobreza también retrocede? Bueno, la mortalidad infantil es un indicador que ha bajado muchísimo en Argentina y estamos en una situación en la cual hay otros desafíos. O sea, la pobreza, en este estudio hemos hecho un análisis de pobreza monetaria, pero también hicimos otros análisis de pobreza multidimensional que miran el acceso a salud, a educación, porque son todas dimensiones que están relacionadas. ¿Los análisis de ustedes son propios, Florence? Es decir, ¿es la UNICEF la que pone la gente a investigar o se basan en datos obtenidos de las instituciones de gobierno? Esto es en datos del gobierno, son datos absolutamente del INDEC. Lo que hicimos es un análisis para entender lo que hay detrás de estas cifras, que por ejemplo nos muestran que los chicos más afectados por la pobreza están en hogares con un jefe de familia que es una mujer, con jefe de familia que está desocupado, una situación de trabajo informal o en una situación de educación mucho más baja. Por ejemplo, un chico que está en una familia con jefe de familia que tiene educación primaria incompleta, tiene 4 veces más probabilidad de ser pobre que si tuviera educación secundaria. Entonces, esta correlación entre educación y pobreza también es algo que sale del estudio y que nos muestra, una vez más, la importancia de invertir en la educación. Y digo, en la educación desde la primera infancia, porque en Argentina la educación primaria es un acceso importante, pero en servicios de cuidados en la primera infancia todavía muy restrictos, sobre todo para las poblaciones más pobres y las poblaciones rurales. Sí, la Argentina está con un 47.7% de pobreza de los chicos entre hasta 17 años. La situación de América Latina debe ser entonces pavorosa, debe ser números más graves. Toda la situación en América Latina es complicada a nivel de pobreza. Lo que vemos como una constante es que cada vez los chicos son los más afectados por la situación de pobreza, mucho más que la población en general. Entonces, por esto que las políticas para la infancia son fundamentales. Florence, ¿cuánto se encareció la canasta básica según los números que tienen ustedes? Y si ese encarecimiento de la canasta básica explica algunos de los puntos de pobreza y en ese caso, ¿cuántos? Bueno, lo que vemos es que efectivamente la pobreza es algo bastante volátil, o sea, hay muchos chicos que están muy cerca de la línea de pobreza y cualquier cambio, tanto en los precios o, por otro lado, en los ingresos, que sea a través de transferencias o a través de empleo, tienen un impacto bastante inmediato en la situación de la pobreza. Pues es fundamental medir la situación de la pobreza. Con esto es un análisis que hacemos, es una fotografía basada en este dato que da algún elementos de tendencia,
pero es fundamental tener un sistema también de medición regular para cada mes poder ver, porque puede cambiar bastante. O sea, si la inflación sigue bajando, por ejemplo, seguramente muchos chicos van a salir de la situación de pobreza. ¿Y hay algún estudio realizado de zonas geográficas, alguna evaluación que han hecho? Sí, en este análisis específico no está desagregado por provincia, pero lo que hicimos en otro tipo de análisis de pobreza multidimensional muestra que está en el norte, siempre niveles de pobreza más importantes en la provincia del norte, en el conurbano también. Entonces muestra estas brechas también que son importantes. Hay una discusión, acá se da muy acaloradamente, sobre la forma de medir, porque recién usted hablaba de pobreza monetaria, hablaba de registros multidimensionales, etcétera, y eventualmente cuáles son esas formas de medir. Sí, hay diversos métodos. Hay el análisis monetario, que es lo que hemos hecho acá. Hay análisis más multidimensionales, son complementarios. ¿Qué son Esto más multidimensional van a analizar una serie de indicadores de dimensiones, entonces que incluyen también el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de educación, también acceso a Internet, por ejemplo, niveles de participación. O sea, es un conjunto así muy complejo de muchos indicadores que también nos muestran otra vez cómo la situación de pobreza afecta en particular a los niños y en particular otra vez los niños en la parte norte del país, en los ámbitos rurales, las familias monoparentales. O sea, siempre son dimensiones, criterios que siempre salen de estos análisis. Y dentro de ese 5,6 millones de chicos pobres en la Argentina, ¿qué incluye esa pobreza? ¿Qué es un chico de esos que consideramos pobres, de los patrones y de los parámetros que usted mencionaba? Sí, muchas veces son familias monoparentales, chefiadas por una... ¿Pero qué le falta? ¿Qué le falta? No va, tenemos dos mediciones. Una es la pobreza, entonces que es una canasta básica más amplia, y la pobreza extrema, la indigencia, una canasta básica. Entonces son chicos que no van a tener lo básico para poder tener acceso a todo lo que uno necesita en esta época de la infancia. En el ámbito multidimensional te permite ver, por ejemplo, el acceso también a servicios de cuidados, que más bien es una medida para romper el ciclo de la pobreza, invirtiendo también, como decía, en educación y desde los servicios de primera infancia también. Entonces, la pobreza es una manera de medir la situación de los chicos considerando varios indicadores. Hoy nos concentramos con este análisis en la parte monetaria, que es uno de los elementos que nos permite ver la situación de los chicos. Tal vez entendí mal y le pido que me corrija si me equivoco, pero hay una cuestión de ingresos en mujeres que es menor que en hombres, que ustedes han detectado, por lo cual las jefas de hogar, ¿hay más pobreza en esos hogares? Sí, lo que hemos detectado que cuando en las familias con una jefe de hogar que es una mujer, la pobreza es más alta, sube. Eso por ingreso. Sube, sí. Claro. Sí, esa pobreza. La probabilidad de los chicos de ser pobres es más alta que si fuera un hogar chefiado por un hombre. Entonces hay una cuestión de género. Otra vez, bueno, habría que hacer más análisis de esto, pero uno de los elementos, la falta de servicios de primera infancia, porque así las mujeres no pueden acceder o le queda más difícil acceder a una actividad económica, y esto tiene un impacto en los chicos que van a estar más pobres que cuando el hogar es chefiado por un hombre. Entonces sí, correctamente, hay una dimensión importante de género. Florencia, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hacemos una...